Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy se nos despliega ante nosotros la tercera parte del misterio de la Epifanía del Señor. Como hemos dicho anteriormente, en la antigüedad, al menos durante 3 siglos, se conmemoraba en una misma fiesta 3 misterios del Señor, que después se han ido desplegando paulatinamente y que son el de la manifestación a las naciones paganas representadas en los magos provenientes de Oriente, el bautismo del Señor y el milagro de las bodas de Caná. Es verdaderamente una manifestación de la gloria de Dios, como concluye hoy el Santo Evangelio. Manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. ¿Y cómo manifestó su gloria Jesús? Realizando este primer milagro, este primer signo, la transformación del agua en vino. Un milagro que ponía de manifiesto que nuestro Señor Jesucristo no era un hombre cualquiera, no era un predicador más, ni un maestro de la ley. Era el Hijo de Dios, el ungido del Señor, el Mesías prometido. Y por tanto podía realizar ese signo porque el poder de Dios estaba en él. La liturgia de este domingo nos quiere hacer penetrar verdaderamente en el sentido propio de la Pascua del Señor, porque en cada domingo la Iglesia nos recuerda una y otra vez el acontecimiento pascual. Es el día del Señor, el día que conmemoramos el acontecimiento de su resurrección triunfante sobre la muerte. Y así también para nosotros queda ese anhelo constante de resurrección, de vida eterna, del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte y la apertura de esa vida nueva que Él con su resurrección ha inaugurado como primicia y a la que cada uno de nosotros estamos llamados. Así, la vida del cristiano, aunque deambula constantemente en un valle de lágrimas, mantiene viva la esperanza de la resurrección futura y por tanto estamos llamados a pasar por esta vida con esa gozosa esperanza de la plenitud, de la bienaventuranza que nos aguarda en el cielo. Y de esta manera el domingo es siempre un día alegre, no es un día penitencial. Lo manifestamos en nuestras costumbres, nos ponemos una vestidura especial, hacemos una comida propia de domingo, distinta a los demás días de la semana. Damos una limosna, queremos tener un tiempo de ocio, de descanso, porque no es lo cotidiano, el trabajo de cada día, sino el día dedicado a Dios. Y esto tiene que marcar verdaderamente nuestra forma de obrar, nuestra forma de comportarnos, porque todo lo que hagamos, como nos enseña el apóstol, ha de ser para la gloria de Dios. Y la misma liturgia lo expresa. En el domingo también los cantos, la celebración, todo se desarrolla con un primor, con un cuidado especial. Aunque todos los días lo hemos de hacer, en el domingo parece que esto se nota de una manera particular. Así los sacerdotes tenemos obligación de predicar los domingos, recordando al gran predicador de todo el año litúrgico, que es el apóstol San Pablo, que nos va desmenuzando cómo ha de ser nuestra vida cristiana, con ejemplos, con detalles, yendo a lo profundo de cómo nosotros hemos de comportarnos, por un lado, viendo nuestras propias capacidades,
los dones que hemos recibido de Dios, como hoy nos dice en la epístola a los romanos. ¿Qué don ha recibido cada uno? ¿Qué gracia especial tiene? Pues aplíquese a desempeñarla, aplíquese a ponerla en práctica en beneficio de los demás. Pero después hay también unas virtudes que todos como comunidad hemos de desempeñar, hemos de ejercitar y que nos han de beneficiar precisamente en ese sentido comunitario de la vida de la Iglesia, de nuestra vida cristiana. No somos entes aislados. Aquí no está cada uno que se salve a su manera o sálvese quien pueda, sino que nosotros formamos parte de una familia, la familia de los hijos de Dios, y que en nuestra santificación está el hermano, que con sus defectos pues me hace crecer en la virtud, pero también que con sus dones, con sus cualidades, con aquello que me aporta, me enriquece y me ayuda también a crecer. Pero pongamos atención hoy en el Santo Evangelio que marca decididamente este tercer acontecimiento del misterio de la Epifanía y que, además de relatarnos pues un misterio de la vida del Señor, nos adentra en una catequesis sobre aquello que nuestro Señor Jesucristo ha venido a realizar y a consumar. Primero nos revela que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el esposo. En ese ámbito festivo y nupcial donde se desarrolla una boda en Caná de Galilea, el esposo es Cristo. Él lo dirá en repetidas ocasiones. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayudan, él dirá, porque no es propio mientras el esposo está con ellos. Vendrá un tiempo en el que el esposo no esté y entonces ayunarán. También en la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, Él se nos presenta como ese esposo divino que está por llegar y que un día nos hará partícipes del banquete nupcial. Y para que estemos nosotros preparados, en guardia, alerta, con las alcuzas de aceite bien llenas y encendidas. Nuestro Señor Jesucristo es el esposo que derramará su sangre preciosa en el momento culminante de la obra de la redención, sellando esa alianza nueva y definitiva. Por eso la simbología del vino en este acontecimiento de las bodas de Caná tiene tanta relevancia con lo que es la historia de la salvación y lo que es la propia vida del Señor y también el misterio de la Santísima Eucaristía. El vino antiguo son todos los sacrificios que a lo largo de los siglos el pueblo de Israel ofreció a Dios y eran insuficientes. Se había reservado para el final el sacrificio eficaz y definitivo, que no era una víctima cualquiera, sino que era el mismo Redentor que se ofrecía en oblación por todos nosotros. Ese sí era verdaderamente el vino nuevo, el vino auténtico, el mejor reservado para el final. Y este vino representa la preciosa sangre que nosotros recibimos en la Sagrada Comunión, porque no recibimos solo el cuerpo del Señor, sino, aunque sea la Sagrada Hostia, verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso hemos de purificarnos, para eso hemos de tener la debida disposición interior, para que este sacramento que recibimos produzca en nosotros el efecto de su gracia. Por eso, simbólicamente, esas tinajas en las cuales se va a transformar el vino eran un elemento de purificación para el pueblo de Israel.
nosotros hemos de purificarnos para participar un día del vino nuevo en el banquete del Reino. La vida cristiana es una llamada constante a la purificación, a la conversión, a erradicar de nosotros todo aquello que es impropio y que nos hace indignos y no merecedores de gozar un día del banquete pascual en el reino de los cielos. Y por tanto la Iglesia no puede dejar de llamarnos una y otra vez a purificarnos del pecado, porque ella misma ha sido constituida como ese cauce, como ese canal de gracia por el cual nos viene a nosotros la misericordia, el perdón y la gracia de Dios. Pero así como hoy se nos manifiesta y se nos revela Jesucristo nuestro Señor como aquel que puede realizar los prodigios y los milagros que tanto van a marcar su trayectoria terrena, también nos revela quién es la Virgen Santísima. Lo primero es que nuestro Señor se refiere a ella como mujer. Ni le llama madre, ni le llama María. Y esto tiene otro momento que también volverá a referirse a ella como mujer, en los instantes últimos de su vida terrenal. Cuando esté a punto de expirar, dirá: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Quién es esta mujer? Es la nueva Eva, María Santísima, que viene a revertir la desobediencia de la primera mujer, que con su desobediencia al Señor introdujo el pecado en la humanidad. La Virgen Santísima, con su obediencia fiel, va a introducir la gracia divina, con la encarnación del Hijo de Dios, con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero Nuestra Señora, que estaba allí invitada en aquellas bodas de Caná y no se dedicaba a llevar lo necesario, las provisiones propias para un evento que celebraba durante tantos días, sin embargo está atenta a las necesidades de los que le rodean. Y esa atención la pone en manos de Jesús con una súplica. Se les ha acabado el vino, un elemento tan importante para la fiesta. ¿Por qué razón la Virgen Santísima le comunica esto a Jesús, sino recordando aquellas palabras del ángel: el niño que ha de nacer será llamado Hijo de Dios? Nuestra Señora intercede por aquellos novios para no estropear su fiesta, pidiéndole no al mayordomo, no a un tabernero o bodeguero que pudiera suministrar el vino, sino a su Hijo bendito, que con un milagro, el primero que iba a realizar, podía traer el vino nuevo y definitivo. Y así, la omnipotencia suplicante que es María Santísima actúa como verdadera mediadora, pidiendo al Señor el milagro y anticipando su hora. Verdaderamente todo nos lleva al momento culminante de la obra de la redención, pero que ya aquí se va anticipando con este milagro, con este signo que el Señor realiza. Queridos hermanos, las bodas de Caná quedaron como una manifestación de la gloria del Hijo de Dios. A nosotros lo que nos toca al contemplar los misterios de la redención es lo mismo que hoy los discípulos en el Evangelio. La fe de sus discípulos creció. La fe de sus discípulos en Él creció al contemplar su gloria. Nosotros también crezcamos interiormente en nuestra vida espiritual al contemplar, al meditar, al reflexionar, al rumiar en nuestro corazón, en nuestra alma, una y otra vez, los misterios del Señor. Porque esta vida cristiana que nos ponía el apóstol San Pablo y nos proponía en la epístola, solamente se puede llevar a cabo cuando tenemos verdaderamente una fe grande en el Señor y va creciendo, va alimentándose
va nutriéndose en la celebración de los sagrados misterios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.